Oso, hermanos, es un hito fundamental en la historia de las traducciones de la Biblia al español. Se trata de la primera traducción completa de las Escrituras realizada desde los textos originales al castellano. Fue publicada en el año 1569, como ya sabemos, por Casiodoro de Reina, un monje español simpatizante de la Reforma Protestante. Esta obra marcó el inicio de una nueva era para la difusión de la Escritura entre los hispanohablantes. Y hoy vamos a estar repasando un poco la historia detrás de esta Biblia del Oso. Vamos a estar repasando un poquito su contexto histórico, su evolución a lo largo de los siglos y las versiones modernas de la Biblia en español que descienden de esta obra. La Reforma Protestante del siglo XVI fue un movimiento que surgió como respuesta, como todos sabemos, a diversas prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica, del catolicismo romano. Los reformadores, como Martín Lutero, que hemos estado hablando de él, ¿no?, como Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, abogaron por una vuelta a la autoridad de las Escrituras y denunciaron la corrupción en la Iglesia, en el catolicismo. Uno de los puntos clave del pensamiento reformado fue que las Escrituras debían estar al alcance de todos los creyentes en su lengua materna. Hasta ese momento la Iglesia Católica, los católicos, controlaba la interpretación de la Biblia y promovía la Vulgata Latina como la única versión autorizada. En respuesta a esto, Lutero tradujo la Biblia al alemán en el año 1534 y se comenzaron a traducir versiones en las lenguas vernáculas, es decir, en las propias de cada región, de cada país. En muchos otros países de Europa comenzaron a traducirse la Biblia al lenguaje de cada región y eso para el catolicismo romano era algo que era considerado revolucionario y que era peligroso en aquel tiempo. En España, la Reforma tuvo un impacto limitado debido a la férrea oposición de la Inquisición española. Ella controlaba la enseñanza religiosa y perseguía cualquier intento de difundir las ideas protestantes. En este contexto, el acceso a la Escritura en la lengua común era muy difícil, era extremadamente difícil. No obstante, algunos eruditos y algunos religiosos españoles se unieron a este movimiento reformado en el exilio. Entre ellos estaba, como estuvimos hablando, como el pastor estuvo hablando, Casiodoro de Reina, que ya hemos estado conociendo, ¿no?, acerca de él. Y recordemos que era un exmonje jerónimo que tuvo que huir de España debido a su inclinación hacia las doctrinas protestantes. Recordemos también que Casiodoro de Reina nació en Montemolín, Badajoz, alrededor del año 1520. Ingresó a ese monasterio de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, si recuerdan, donde se unió a un grupo de monjes que comenzaron a estudiar las Escrituras y fueron influenciados grandemente por la Reforma. Perseguido por la Inquisición, Casiodoro escapó de España en 1557 y vivió en varios países de Europa, y durante su exilio es que decidió emprender la tarea de traducir la Biblia completa al español. Un proyecto que le iba a tomar muchos años de esfuerzo y que implicaba también grandes riesgos. En el año 1569, Casiodoro de Reina publicó en Basilea, Suiza, su traducción completa de la Biblia en español, conocida, como ya conocemos del fin de semana pasado, como la Biblia del Oso, por la imagen en la portada de un oso extrayendo miel de ese panal. Y esta ilustración es una metáfora del valor y la dulzura de la palabra de Dios. Reina tradujo la Biblia del hebreo y del griego originales, pero también usó otras fuentes secundarias como la Vulgata Latina, y también usó la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Usó también la versión de Lutero en alemán y la versión francesa Olivetan, que es el autor de la primera Biblia protestante allí en el idioma francés, allí en Francia. La Biblia del Oso estaba destinada principalmente, hermanos, a
a los protestantes de habla hispana, pero también era un proyecto que buscaba hacer la Biblia accesible a cualquier persona que hablara en español en un momento donde las versiones de la Biblia en lenguas vulgares estaban prohibidas en los países donde gobernaba ese catolicismo romano. La Inquisición condenó y persiguió la circulación de la Biblia del oso. Las copias de la Biblia que se encontraban en territorios bajo el control católico eran quemadas y la posesión de la misma podía ser incluso castigada con la muerte. A pesar de todas estas dificultades, la Biblia del oso fue distribuida por toda Europa y llegó incluso a América Latina, aunque de manera clandestina, y fue muy apreciada por los protestantes que hablaban en español, especialmente aquellos que vivían en el exilio o en comunidades protestantes dispersas. Recuerden también que Cipriano de Valera fue otro monje español que, al igual que Casiodoro de Reina, eran colegas, huyó de España debido a la persecución religiosa. Valera era un prolífico escritor y defensor del protestantismo también, y dedicó gran parte de su vida a revisar y a mejorar esa traducción que Casiodoro de Reina había traducido. Valera reconoció la importancia de la obra de Reina, pero también detectó áreas donde la traducción podía ser, digamos, más clara o más fiel a los textos originales. Y en el año 1602, Cipriano de Valera publicó su revisión de la Biblia del oso, conocida como la Biblia del Cántaro, debido a la imagen de un cántaro en su portada. Esta revisión buscaba corregir algunos errores de traducción y mejorar la fluidez del texto en español. Valera respetó en todo momento ese trabajo original de Casiodoro de Reina, pero ajustó algunos pasajes para una mayor precisión y para una mayor comprensión. Su objetivo era proporcionar una Biblia que fuera accesible para la creciente comunidad protestante de habla hispana, que ahora tenía una mayor necesidad de una Biblia clara y precisa. Tanto la Biblia del oso como la Biblia del cántaro formaron la base de lo que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera, una de las traducciones más importantes para los cristianos protestantes de habla hispana. A lo largo de los siglos, esta Biblia ha sido revisada en varias ocasiones para adaptarse a los cambios en el idioma español y a los avances en los estudios bíblicos. La primera revisión que encontramos importante de Reina Valera fue en el año 1862. Y esta edición buscó modernizar al español, modernizar el lenguaje español de la versión de Valera, ya que en 3 siglos el idioma había cambiado considerablemente. Y aunque los revisores mantuvieron la esencia de la traducción original, hicieron algunos ajustes gramaticales, ajustes en el vocabulario, ajustes en el estilo, hicieron algunos cambios. La siguiente que encontramos, hermanos, fue la que todos conocemos, ¿no? La revisión de 1909, conocida como la Reina Valera Antigua, que muchas veces compartimos aquí. Y esta revisión es una de las más conocidas y usadas en el siglo XX, especialmente en el mundo evangélico. Fue una revisión más profunda que trató de acercar la versión a los textos originales y al mismo tiempo hacer el español más accesible para los lectores de aquella época. La Reina Valera de 1909, conocida, como hemos dicho, como la Reina Valera Antigua, mantuvo una fuerte influencia en la Iglesia evangélica hasta mediados del siglo XX, cuando surgieron otras nuevas revisiones. Y ahora vamos con la conocidísima, ¿no? Con la que todos conocemos, que es conocida por todos los evangélicos, ¿no? La Reina Valera de 1960, que es probablemente la versión más conocida y más utilizada en el mundo de habla hispana hoy en día. Esta revisión modernizó aún más el lenguaje y corrigió algunos errores textuales basándose en nuevos descubrimientos de manuscritos antiguos. Aunque se mantuvo fiel al espíritu de la traducción original de Reina Valera, esta versión buscó ser más comprensible para los lectores contemporáneos.
Ha sido ampliamente aceptada en las iglesias protestantes y sigue siendo la traducción estándar de muchas iglesias evangélicas. Es, digamos, la que más se utiliza, ¿no? De hecho, aquí es la que más usamos nosotros. En esta versión vamos a detenernos un poco más y a conocer un poco más profundamente acerca de su contexto histórico y cultural, ya que, como hemos dicho, es la más conocida y es, digamos, el modelo estándar en la iglesia evangélica. Como hemos dicho, la Reina Valera de 1960 es una de las versiones más influyentes y populares de la Biblia en español. Su revisión representa un esfuerzo por actualizar y por modernizar el lenguaje, manteniendo siempre la fidelidad al texto original y al legado de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Sin embargo, para comprender plenamente su importancia es esencial, hermanos, que sepamos situarla dentro de su contexto histórico, de su contexto cultural y eclesiástico en el que surgió. Así que a continuación vamos a estar analizando un poco ese panorama político, religioso y cultural que rodeaba a la comunidad cristiana de habla hispana durante mediados del siglo XX y que motivó la revisión de esa Reina Valera de 1960. La publicación de la Reina Valera de 1960 ocurrió en la posguerra, un periodo marcado por profundas transformaciones sociales y políticas. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y el año 1945, el mundo se dividió, digamos, en dos grandes bloques ideológicos y políticos: el capitalismo occidental, por un lado, y liderado por los Estados Unidos, y el comunismo soviético. Esta división global, conocida como la Guerra Fría, afectó a casi todas las religiones del mundo, incluido el mundo hispanohablante. Los cambios económicos, la proliferación de ideologías y el auge de los medios de comunicación globales influyeron grandemente en la forma en que las personas se relacionaban con la religión y con la cultura en general. América Latina, donde la Biblia Reina Valera de 1960 tuvo y tiene una gran influencia, estaba inmersa en un proceso de cambio político y de cambio social. Los países latinoamericanos estaban buscando su identidad en un contexto de lucha entre dictaduras militares, movimientos populistas y el creciente influjo del socialismo. A nivel cultural, la Iglesia católica dominaba la vida religiosa de la mayoría de los países hispanohablantes. Pero a partir de la década de 1940 comenzó a surgir una creciente presencia de iglesias evangélicas, y en parte fue debido a los esfuerzos misioneros protestantes, muchos de ellos que provinieron de Estados Unidos. Durante la década del 50 y el 60, 1950 y 1960, se vio un fuerte crecimiento del evangelismo en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos, América Latina y en África. Este movimiento se caracterizó por un retorno a la predicación bíblica, a la sola Escritura, la evangelización y la renovación espiritual. Líderes como Billy Graham, que muchos conoceréis, no estoy hablando de Will Graham, que los conocemos a todos por las redes sociales, ¿no? A nuestro hermano de Almería. Estoy hablando de Billy Graham, que muchos conocerán, tuvieron una influencia significativa en la expansión del protestantismo evangélico a nivel global. Las campañas evangelísticas que realizaban América Latina impulsaron a ese crecimiento de la iglesia evangélica en la región. A mediados del siglo XX, América Latina era predominantemente católica y la influencia de la Iglesia católica en la vida pública y privada de los latinoamericanos era inmensa. Las festividades, la educación y los rituales estaban profundamente arraigados en la tradición católica. Sin embargo, el protestantismo evangélico había comenzado a ganar terreno desde el siglo XIX, impulsado por la llegada de misioneros de diversas denominaciones, como bautistas, metodistas y presbiterianos. En la década de 1960, los evangélicos ya contaban con una presencia significativa, aunque aún era minoría. Todavía la Iglesia católica, el catolicismo,
era la dominante, ¿no? Y a medida que las iglesias protestantes crecían en América Latina, también crecía la demanda de una Biblia en español que fuera fácilmente comprensible para los creyentes. La versión de 1909, aunque ampliamente utilizada, se percibía como ya anticuada en su lenguaje para esas nuevas generaciones que venían. El español de la Reina Valera de 1909 era considerado algo arcaico ya, ¿no?, por muchos hablantes del siglo XX. La evolución del idioma hizo que algunos términos, algunas expresiones fueran de difícil comprensión, especialmente para los más jóvenes y los nuevos convertidos al protestantismo. Durante la década de 1950 se dieron importantes avivamientos espirituales en varios países de América Latina, con un aumento en el número de personas que se unían a iglesias evangélicas y pentecostales, sobre todo. Este crecimiento alimentó la necesidad de una traducción de la Biblia que fuera más accesible, más comprensible para la gente más contemporánea. Las campañas evangelísticas, las escuelas bíblicas y la apertura de los nuevos seminarios teológicos también fueron grandes contribuyentes a la expansión de la Iglesia evangélica, creando un entorno favorable para una revisión de la Reina Valera que se ajustara mejor a ese español más moderno. Una de las principales motivaciones para la revisión de la Reina Valera de 1960 fue la modernización del lenguaje. Aunque la Biblia del Cántaro de 1602, revisada por Cipriano de Valera, fue una obra excelente en su tiempo, el español había cambiado considerablemente en esos siglos posteriores. Las versiones anteriores, como la de 1909, usaban un español, como hemos dicho, que era ya muy anticuado, muy arcaico y resultaba difícil de entender a las nuevas generaciones. Así que además de actualizar el lenguaje, los revisores querían ser más fieles también a esos textos, a esos originales hebreos y griegos, aprovechando los avances, los grandes avances que hubo en la crítica textual y el acceso a los manuscritos más antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en 1947. La Sociedad Bíblica Americana, junto con otras sociedades bíblicas, promovió y coordinó la revisión de la Reina Valera en 1960. Un comité de eruditos protestantes fue seleccionado para llevar a cabo esta tarea. Se trataba de un grupo internacional de lingüistas, teólogos y pastores hispanohablantes. Este comité lo que buscaba era mantener la esencia, como hemos dicho, mantener el estilo literario y característico de Reina Valera, respetando su herencia, respetando su legado, pero al mismo tiempo hacerla más accesible y más comprensible para ese lector del siglo XX. Hubo cambios en esta nueva traducción y vamos a estar repasando un poquito y rápidamente, brevemente, los cambios más principales que hubieron. Hubo una modernización, como hemos dicho, del lenguaje. Los revisores reemplazaron palabras arcaicas por términos en español más contemporáneos. Expresiones como vosotros fueron cambiadas a ustedes y se ajustaron otras estructuras verbales para que reflejaran el habla más actual de la época. Hubo mejoras textuales basadas en descubrimientos arqueológicos recientes y un mejor conocimiento de los textos hebreos y griegos originales. Se hicieron ajustes en algunos pasajes para reflejar una traducción más precisa. Por ejemplo, se utilizaron mejores manuscritos del Nuevo Testamento para refinar ciertos versículos de la Biblia. También hubo claridad doctrinal. Es decir, se aseguraron de que la Biblia Reina Valera del 60 mantuviera una clara presentación de las doctrinas protestantes esenciales, haciendo ajustes en términos que podían causar confusión doctrinal en algunas áreas. La publicación de Reina Valera de 1960 fue crucial para el crecimiento del protestantismo en América Latina durante las décadas, como hemos dicho, de los años 60 y 70. La Iglesia evangélica experimentaron un notable aumento en el número de fieles y la accesibilidad de una Biblia en un lenguaje más moderno facilitó también la lectura y facilitó la comprensión de la Escritura a esas nuevas generaciones que vinieron.
la Reina Valera de 1960 se convirtió rápidamente en la Biblia preferida de la Iglesia evangélica en América Latina, especialmente en las congregaciones pentecostales y en las bautistas. Y como sabemos, sigue siendo a día de hoy la traducción estándar en muchas de estas iglesias hasta el día de hoy. Las iglesias evangélicas de habla hispana adoptaron esta Biblia para el uso en el culto público, para usarlas también en su enseñanza en las escuelas dominicales, en la educación teológica y en las campañas evangelísticas. La claridad del texto ayudó a que se usara en una variedad de contextos ministeriales. Además, su uso generalizado impulsó la creación de materiales educativos y devocionales basados en esta versión, lo que fortaleció la educación bíblica en las congregaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, otras traducciones al español también se desarrollaron. Todos conocemos Biblias como Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. A pesar de la aparición de estas traducciones, la Reina Valera del 60 se mantuvo como la versión dominante en la Iglesia evangélica debido a su balance entre fidelidad al texto original y el estilo literario clásico que era familiar para muchos creyentes. Después de la Reina Valera del 60 aparecieron otras nuevas versiones, otras nuevas revisiones, que son la revisión de 1977, la revisión de 1995, la revisión de 2011, ya algo más actual, otra en 2015 y una última en el año 2020. La de 1977 es prácticamente igual a la del 60, pero pues lo mismo, ¿no? Se modernizó levemente el lenguaje, por los cambios que hay, ¿no?, en el lenguaje, conforme van pasando los años, pues se fue modernizando, pero de manera leve. En 1995, la revisión del 95, se llevó a cabo otra revisión que continuó con el proceso de modernización del lenguaje y mayor precisión en la traducción, sin apartarse de esa estructura básica de Reina Valera. Siguió la misma línea y fieles, ¿no?, a ese legado que Reina y Valera habían dejado. En el año 2011 se realizó una revisión más reciente que ajusta aún más el lenguaje al español moderno, sin alterar la estructura y el estilo clásico que caracteriza a la Reina Valera. La revisión del 2015, relativamente reciente, realizado por la Sociedad Bíblica Trinitaria, y ahí su objetivo fue ofrecer una versión con un lenguaje también más actualizado y más accesible para el lector contemporáneo de la época, y como todas las demás, sin perder esa fidelidad a las fuentes originales y manteniendo el estilo tradicional de la Reina Valera. Esta versión buscó corregir ciertos arcaísmos o expresiones que han caído en desuso ya en el español moderno, pero sin llegar también a modificar significativamente el texto. Es decir, siguiendo la misma línea que las anteriores, el mismo estilo. Y la revisión de 2020, la última, al igual que la anterior, buscó también actualizar un poco más el lenguaje sin perder esa fidelidad. Es decir, durante todos esos años, durante todo ese tiempo, esas revisiones han ido manteniendo la misma línea, el mismo estilo que Reina y Valera ya habían dejado, ¿no?, ese legado que ellos habían dejado ya en esas primeras traducciones. Aparte de las revisiones de Reina Valera, en el siglo XX, en ese siglo, hubieron otras tradiciones de la Biblia al español que reflejan la evolución del lenguaje y hubo diferentes enfoques de la traducción de la Biblia. Está la Biblia de Jerusalén, que esa Biblia, como todos sabéis, es ampliamente utilizada por los católicos y es el resultado de trabajo, ¿no?, de eruditos basados en los textos originales, y su lenguaje, yo la verdad que esa Biblia la he leído bastante y digamos que un lenguaje un poco más formal también, y viene acompañada de notas explicativas también. Bueno, ahora hoy en día tenemos Biblias de estudio, ¿no?, y tenemos muchísimas versiones diferentes con lenguajes. La Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, es un lenguaje también pues para la gente más contemporánea. Yo, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente es la que le di a mi hija,
la que le dejé a mi hija para que la leyera, porque sí es verdad que es un lenguaje más entendible, ¿no? Pero fieles como la Reina Valera, estándar que viene de los originales y que ha pasado siglos tras siglos y no ha cambiado, pocas tenemos. En el día de hoy han sacado muchísimas traducciones, pero hay que llevar también mucho cuidado con esas traducciones, porque hay muchas diferencias entre unas y otras. Por eso es bueno, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, comparar unas versiones y otras para conocer mejor, ¿no?, el contexto de ese texto que estamos estudiando. Y para ir concluyendo ya un poco, la Biblia del Oso y su evolución en la Reina Valera pues han sido fundamentales, ¿no?, para la difusión de las Escrituras en el mundo de habla hispana. A lo largo de los siglos, esta traducción ha sido revisada, ha sido adaptada, pero esa esencia se ha mantenido intacta. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera dejaron un legado imperecedero, un legado que ha brindado a los creyentes de habla hispana acceso directo a la palabra de Dios. Es un tesoro que nos han dejado, es algo maravilloso que Dios ha permitido que tengamos hasta el día de hoy. Hoy las diversas versiones de la Biblia en español siguen creciendo y siguen evolucionando, pero todas deben su origen a aquella valiente obra de los reformadores españoles que arriesgaron sus vidas para que hoy para que las Escrituras pudieran ser hoy leídas y entendidas en nuestro idioma. Así que para todos aquellos, ¿no?, que no conocían o que no conocíamos, porque yo la verdad que estoy empezando a conocer ahora mucho más, ¿no?, de esta reforma, ¿no? Aquí en España hubo una gran reforma, hubo un gran movimiento, y que gracias a versiones de esta Biblia hoy podemos tener nosotros acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma. La Reina Valera de 1960 no solo fue una revisión textual, sino que también un producto de su tiempo. Necesitó de mucho tiempo en respuesta a esos cambios históricos, políticos y sociales que se dieron en el mundo hispanohablante durante el siglo XX. El lenguaje de la Biblia necesitaba actualizarse para ser más comprensible, para ser más accesible a una nueva generación de lectores, y la Reina Valera de 1960 cumplió ese papel crucial. Esta versión de la Biblia ha sido fundamental, hermanos, en la expansión del protestantismo en América Latina, proporcionando una herramienta clara y, como hemos dicho, muy precisa para la enseñanza, la predicación y la vida devocional de millones de creyentes. A más de 6 décadas de su publicación, hoy en día, hermanos, sigue siendo una referencia central en el mundo evangélico de habla hispana, demostrando la duradera relevancia de la palabra de Dios en un idioma que continúa evolucionando. Y con esto, mi pequeña exposición, ¿no?, de lo que es, para conocer un poquito más de nuestra Biblia estándar, Reina Valera, y que somos privilegiados, ¿no?, gracias a nuestros hermanos que hicieron porque dieron vida y esfuerzo porque nosotros tuviéramos hoy en día pues este tesoro. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.